Estamos de vuelta, amigos televidentes, en CN Plus al Día. Ya tenemos la presencia de Marcela Aguiñaga, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y en este momento activando políticamente en la campaña a la alcaldía de Guayaquil, apoyando a Viviana Bonilla. Marcela Aguiñaga, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, buenos días, un saludo especial a toda la ciudadanía. Ha sido una campaña intensa, prácticamente estamos a 5 días de las elecciones, el domingo ya son las elecciones, el domingo 23 de febrero. Ha sido, digo, una campaña intensa, no solo por los cortos, sino por la pasión que ha existido de los candidatos en el tema. Acusaciones van, acusaciones vienen, debates que no se dan, propuestas que se han dado, sobre todo en el tema de vialidad, de movilidad, perdón. Pero yo quisiera preguntarle, luego de haber pasado por ese trajín intenso de la campaña, ¿cuáles son los retos que Guayaquil debería enfrentar en los próximos 5 años? Bueno, sí, ha sido una campaña intensa, larga, de propuestas, en el caso de nuestra candidata, de propuestas de un modelo distinto al actual que tiene nuestra ciudad. Efectivamente creo que Guayaquil tiene muchos retos, ¿no? Y entre esos retos que tiene Guayaquil no solamente es con miras a alcanzar la atención de servicios básicos para la ciudadanía, sino también la propuesta de un Guayaquil del siglo XXI, es decir, un Guayaquil donde hay otras temáticas que se han dejado de lado y que son necesarias, absolutamente, como por ejemplo, hablar de la necesidad de conservar los cerros de Guayaquil y trabajar a fin de, digamos, tratar de generar políticas en torno al ambiente respecto de bajar las altas temperaturas que tiene nuestra ciudad. Eso es un tema importante. Cuando usted dice tenemos que cuidar los cerros, yo voy más allá. No solo tenemos que cuidar los cerros, tenemos que cuidar, como un ejemplo, como un ejemplo, tenemos que cuidar nuestra ría. Y tenemos que cuidar nuestro estero. El estero ya está en proceso de recuperación, pero cuando yo veo la ría y cruzo el puente y veo que el nivel de la ría está bajo, a mí me preocupa y me indigna ver un río Guayas que prácticamente se nos ha convertido en una playa. Bueno, lo que pasa es que en algunos temas, digamos, la solución de algunas problemáticas va más allá de las competencias solamente municipales. Requiere de una coordinación entre la autoridad provincial y la autoridad nacional, en este caso el Ejecutivo a través del Gobierno central, porque los esfuerzos que hay que hacer, los recursos que hay que utilizar son demasiado grandes para un cantón. Y ese es el ejemplo de, digamos, el problema que tienen nuestros ríos en torno a la sedimentación. Si no hay una política clara de reforestación, si no hay una política clara de mirada hacia el campo, de recuperación de esas zonas, de trabajar para descontaminar nuestros ríos, ningún cantón lo va a poder hacer solo. Todavía los cantones están resolviendo los temas básicos, como por ejemplo darle alcantarillado a las ciudades, manejar la basura, cuando son temáticas que, por ejemplo, los países desarrollados superaron hace 40 años. Claro, lo que pasa es que en estos retos de Guayaquil que estamos tratando en este momento, si bien los recursos son muy grandes y no los tienen los cantones, nos lleva a la conclusión, los cantones tienen que trabajar, gobierno central y alcaldías tienen que trabajar coordinadamente más allá del color de la camiseta que estos tengan. Ahora bien, pero en el tema de los ríos, por ejemplo, Marcela, y usted es una experta en el tema ambiental, en el tema de los ríos, no solamente es cuestión de dragarlos. No, así es. Esto es cuestión de bien trabajar tierras arriba. Hay que trabajar en las cuencas altas, porque lo que nosotros tenemos es la traída de sedimento, que no es otra cosa que el resultado de deforestación, y la tierra, digamos, baja por la cuenca en este caso y termina haciéndose sedimentación que, no siendo tratada, como en el caso del río Guayas, que no ha sido dragado por más de 60 años, evidentemente se consolidan en islotes, como está pasando con el islote del Palmar. Marcela, a ver, estábamos hablando del tema de los ríos, de las fuentes de agua, etcétera, pero uno de los grandes problemas cuando hablábamos que esto proviene también de las cuencas altas, tiene que ver también con el trabajo mancomunado, con el trabajo coordinado. Y en ese sentido, uno de los principales problemas para que venga la sedimentación y caiga en nuestros ríos aguas abajo, tiene que ver con el tema de la deforestación. Entonces, ahí es donde los gobiernos locales, los gobiernos provinciales y más adelante incluso los gobiernos regionales sí podrían trabajar coordinadamente. Por tanto, podría haber una propuesta de desarrollo local más integral en ese sentido. Por supuesto, yo creo que aquí la coordinación y el trabajo en equipo con la autoridad provincial, en virtud de sus competencias constitucionales, en el hecho de la mirada hacia el campo, la forma de desarrollo agrícola, va a permitir que luchemos contra estos problemas que son realmente graves en el ámbito de la deforestación, uso de suelo. Uno de los grandes retos que tiene, volviendo a Guayaquil,
es la utilización y la expansión de nuestra ciudad hacia zonas que eran rurales y que ahora se están haciendo para, digamos, zona urbana, que es uno de los grandes retos también que tienen las ciudades. Y a eso iba, el tema del desarrollo rural de Guayaquil. Guayaquil tiene 5 cantones rurales, pero el 90% de su territorialidad y el 90% de su población prácticamente es urbana. Entonces, aquí va a haber que cambiar y la tendencia del mundo es hacia lo urbano. Guayaquil va a tener que comenzar a debatir sobre cambiar los sistemas de producción de la ciudad para proteger esa frontera agrícola. Bueno, Guayaquil no solamente, creo que va a tener que hacerlo el Ecuador en general, es decir, en la nueva política y las nuevas leyes que están pendientes, entre esas la ley de tierras que próximamente discutiremos en la Asamblea Nacional, está también ese gran reto y desafío para las zonas rurales de nuestro país. Una de las grandes preocupaciones que yo tengo, como debe tener la ciudadanía, es el tema de asegurar la soberanía alimentaria. Entre eso, saber que hay zonas que tienen que estar destinadas a la producción agrícola y dejarlas sin posibilidad de lotización, que es uno de los grandes riesgos que tienen las ciudades. Ahora, hay otro tema, es Guayaquil y la provincia. En términos generales, por supuesto. Correcto, el tema es, sí, hay una frontera agrícola de Guayaquil propiamente, pero también hay una frontera agrícola de la provincia. El tema es, ¿cuáles serían los retos de Guayaquil para incorporarse de forma activa y eficaz con la provincia? Bueno, aquí yo creo que es evidente que el trabajo entre el gobierno local y el gobierno provincial son absolutamente transversales e importantes. Deberían ser, por lo menos. Deberían ser, es decir, no podemos caminar como autoridad local sin pensar en una planificación de desarrollo con nuestro gobierno provincial. Eso es el planteamiento que se ha hecho también desde el propio Alianza País hacia nuestros candidatos, hacia nuestros mandantes, en el hecho de la necesidad de trabajar mancomunadamente, coordinadamente entre gobierno local, provincial y central. Yo creo que esos son los grandes desafíos, no solamente para Guayaquil. Guayaquil tiene otras temáticas también que resolver, en torno, por ejemplo, al sistema de recolección de basura. Yo creo que el sistema planteado es caduco, no lleva a las necesidades del siglo XXI. ¿Cuál debería ser entonces ese sistema de recolección de basura? Yo primero propongo, lo he dicho ya en varios medios de comunicación, creo que deberíamos darnos, y por eso es la necesidad del debate, de las propuestas. Guayaquil debería ir hacia un proceso de contenerización. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo tienen otras ciudades, Sangolquí, Quito, Cuenca, entre otros. ¿Por qué? Porque dadas las altas temperaturas que tenemos, el horario, yo veo que Puerto Limpio pelea todos los días con el horario de recolección de basura, pero nuestra basura queda afuera, que se daña con el calor, generamos vectores, enfermedades y demás. Por lo tanto, tenemos que hay, ¿no? Y la cantidad de lixiviados que se van por nuestras alcantarillas donde hay alcantarillas. Lo que sí es necesario es mirar un modelo digamos, urgente para las necesidades que tiene Guayaquil. Ahora, pero ese XXI. modelo urgente que dice el tema de la contenerización de la basura es una propuesta. Pero una propuesta. Hablemos de eso. ¿En qué consiste eso? Básicamente es en tener especies de contenedores, con lo cual tú dejas de luchar con el ciudadano con el horario de recolección, y lo que le enseñas al ciudadano es a depositar la basura en fundas en ese contenedor. Tal cual como sucede en grandes ciudades. Como sucede en España, en Nueva York, en Estados Unidos y en muchas ciudades. Ese ha sido uno de los primeros modelos para, primero, puedo insistir, dejar de luchar con la ciudadanía con el horario de recolección. En segundo lugar, proponernos un sistema de recolección distintos, los horarios, los lugares a donde vamos, la frecuencia con la cual se recoge, la separación de la basura que tiene que ser en primera instancia la llegada y después a las... Una cosa es la recolección y otra cosa es el tratamiento. Ahora, hablemos del tratamiento de la basura. Bueno, yo creo que Guayaquil tiene las posibilidades de ser una ciudad que produce aproximadamente 2.500 toneladas de basura día, lo que le permite generar inclusive electricidad, que podría ser un ingreso interesante para la ciudad, y con ello, digamos, venderle esta electricidad amigable con el ambiente a través del metano a la conexión nacional. Esto permitiría inclusive bajar, por supuesto, inclusive permitiría bajar los costos que suele tener la recolección de basura, el tratamiento de la basura. Suelen ser cargas para los municipios, donde muchas veces no hay, digamos, recuperación del costo invertido. Por lo tanto, podría ser una fuente de financiamiento importante. Sin contar la generación de trabajo que podría significar el tema de la basura. Sin contar el hecho de la generación de la industria del reciclaje
que hay cientos y miles de familias alrededor de ellas, entre otras cosas. Yo lo que propongo, y vuelvo a insistir, es que Guayaquil tiene que tener una mirada de las problemáticas conforme se atienden en el siglo XXI, no con la mirada del siglo del pasado. En la primera etapa de nuestra conversación, Marcela, habíamos hablado de la necesidad de cuidar esa frontera agrícola o rural, por llamarlo de alguna manera, de Guayaquil y de la provincia del Guayas. En ese sentido, llegó el momento también de repensar Guayaquil en el sentido de que Guayaquil ha sido tradicionalmente una ciudad horizontal y comenzar a pensar en una ciudad vertical más bien, porque también las grandes extensiones de territorialidad implican también grandes inversiones en infraestructura. Una ciudad más compacta de pronto es mucho más manejable. Bueno, Guayaquil también tiene que plantearse el hecho de cómo usamos nuestros espacios públicos, cómo nosotros usamos eficientemente la forma de desarrollo de la ciudad, sobre todo en zonas céntricas, lo que usted mencionaba con mucha claridad en el sentido de que las ciudades deben crecer hacia arriba, y esto también hace un uso eficiente de la atención de servicios básicos. Otra temática que es absolutamente necesaria, la discusión de los sistemas de movilidad. Esto permite, de alguna forma, que el sistema de movilidad sean, sistemas que sean más amigables con el ambiente, como los sistemas eléctricos, como los trenes que se usan. No nos vayamos muy lejos, aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia, hay un sistema que es muy, que podría ser replicado en nuestra ciudad. Lo que quiero decir con esto, Carlos, es que las formas en cómo está administrada nuestra ciudad siguen siendo temáticas del pasado, es decir, con modelos que ya han sido caducos, que ya son anacrónicos y que ya fracasaron en otros lugares, y que tenemos que irnos a plantear como ciudadanos, como guayaquileños, la necesidad de compartir un modelo de avanzada, un modelo que nos proponga otra cosa al ciudadano. Ahora, ya que usted toca el tema de movilidad, a la movilidad hay que verla como un sistema integral. Absolutamente, por supuesto. Y estamos conscientes que la metrovía es una parte de ese sistema integral, tiene 3 troncales, tiene que llegar a 7, y en eso coincide el alcalde como Viviana Bonilla. El tema no está ahí, el tema es en que pasa de 400.000 a 600.000 una vez que estén hechas todas las troncales, pero ahí viene la parte de la complementariedad. Viviana Bonilla dice tren ligero sobre superficie. Así es. El abogado Nebot dice aerobús. El tema es cuál de las dos propuestas es mucho más amigable y mucho más factible para la ciudadanía. Dice el abogado Nebot, dice un tren ligero sobre superficie lo que va a hacer es generar una sobreocupación del espacio físico, lo que va a congestionar aún más la ciudad porque ya está la metrovía. Viviana Bonilla dice el aerobús es un sistema de transporte que en cambio es discriminatorio, porque lo que va a establecer es ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, lo que menciona es muy cierto. Estamos hablando de aquí de la posibilidad de establecer un sistema revolucionario del modelo de movilidad que tiene nuestra ciudad. Entre esos, a corto plazo, tiene que ser aumentar los alimentadores de la metrovía. Efectivamente, y en eso han coincidido todos los candidatos. No hay otra manera de hacerlo, digamos. Por otro lado, generar incentivos que permitan que todos los ciudadanos, Carlos, no importa la condición social que tú tengas, utilices la transportación pública al ser eficiente, cómoda, segura, como se hacen en los países, del primer mundo. Alguien me decía en un medio de comunicación, pero es que si usted coge el metro de Nueva York a las 6 de la tarde, también está, repleto de gente como la metrovía. Perdón. Le digo, así es, pero a las 6 de la tarde en la hora pico. Pero resulta que los ejecutivos, la gente de clase media, la gente de clase económica, baja, la gente sencilla, todo el mundo usa el metro en Nueva York. Le digo, no es comparable. Aquí nosotros queremos comprar un vehículo para no usar la transportación pública, porque la transportación pública no nos da un beneficio seguro y real para todos los ciudadanos. Pero hay otro ingrediente, Marcela, y ahí es que el tema es que todo el mundo quiere tener vehículo y es legítimo que todo el mundo tenga que tener vehículo. No vamos a decir que que no pueden comprar vehículos. El tema es, ¿para qué quieren tener vehículo? El tema es que la gente quiere tener vehículo para ir a trabajar, ricos, clase media y pobres, al mismo espacio físico, que es el casco comercial de Guayaquil. Así es. Y el problema es que no hemos descongestionado ese casco comercial. Pero vamos al mismo punto, Carlos. El tema de movilidad es un tema con una mirada integral. Es decir, Guayaquil y su centro, su casco comercial, sigue siendo, malecón y donde están todas las instalaciones del municipio, la prefectura y demás. Marcela, sin sumar la población flotante que viene, ¿no? Por supuesto. Más allá de toda la gente que viene de Durán, toda la gente que viene de Daule, toda la gente que viene de San Borondón a trabajar a Guayaquil. Sin embargo de ello, yo creo que el mencionar el hecho de generar espacio de desconcentración municipal a través de la nueva circunscripción que permitirá administrar la ciudad
cercana al ciudadano, sin que yo necesariamente me tenga que transportar al centro de la ciudad, también es digamos, es un eje interesante que puede solucionar algunas problemáticas. Pero yo creo que hay que generar incentivos, desincentivos para el uso del vehículo, una transportación más segura, medios alternativos también digamos, de movilidad. Todavía seguimos luchando en que se respete al ciclista. No se puede creer en nuestra ciudad que la ciclovía es montarle un carril a la avenida 9 de octubre, donde todo el mundo se estaciona y dice ahí circulen los ciclistas. Pero hay otra... Yo creo que no se llega a comprender. Esa es mi gran preocupación. En esa dimensión de concepto de movilidad hay otro tipo de movilidad, que es la movilidad a través de la red, a través del internet, que también puede descongestionar. Es decir, estamos todavía acostumbrados los ciudadanos al papel, a ir nosotros, verle la cara del burócrata o burócrata, que algunos ya sonríen, otros todavía no, ¿verdad? Entonces todo eso nos congestiona, pero ahí viene otra pregunta. Leía los indicadores del INEC al 2010 y es el poco acceso a internet que tienen todavía los ciudadanos de Guayaquil. Bueno, porque en la recuperación de espacios públicos entendemos que hacer parques es poner una palmerita y piedra chispa, cuando lo que estamos hablando es de que tú tengas conectividad, que tú tengas espacios de recuperación de, digamos, especies propias de Guayaquil. Yo no sé si recuerda la ciudadanía los almendros, que ya casi no los vemos en ninguna parte, nuestras acacias, esos espacios que permiten que tú puedas llevar tu tablet, tu computador o lo que quieras y acceder a internet, que es un servicio ya en este momento indispensable. No solamente, digamos, de movilidad para hacer un trámite, sino de conectividad para temas de educación, para temas de economía, entre otras cosas. O sea, todo eso es parte integral del tema de movilidad y de desarrollo integral de una ciudad. Ahora, ya que Marcela Aguiñaga menciona el tema de las ciclorrutas, esto ha sido un tema polémico, en Quito sobre todo ha sido un tema duro, porque para algunos crear la cultura es comenzar con la infraestructura física, pero para otros es una incomodidad porque achican las vías. Pero aquí en Guayaquil estamos recién hablando de las ciclorrutas. O sea, en Guayaquil esto es algo nuevo, ya sea por clima, por cultura, por lo que quiera, pero es algo nuevo. Ahora, están comenzando a hablar de las ciclorrutas y hay ciclorrutas vía a la costa, pero el tema ¿es apropiado ese diseño? No hay ¿qué pasa con los sistemas de protección para el ciclista? Porque la ciclorruta está prácticamente al pie de la carretera, no hay ningún sistema de protección, punto uno. Punto dos, ya en la ciudad, el casco urbano, esa ciclorruta debe ser transitada por la calle, debe ser ruteada por la calle, por la vía o por las aceras. Bueno, hay varios sistemas que hay en algunas ciudades, para eso se requiere un estudio integral de aquellas calles donde haya menor tránsito y podamos poner la posibilidad de un carril para el ciclista. Hay algunos temas en torno al ciclista, yo creo mencionarle a la ciudadanía que conozcan, y los invito a conocer la ciclorruta que se ha hecho desde el peaje hasta Cerecita, ya que la inauguramos el día domingo, aproximadamente 33 kilómetros, que es una ciclovía con seguridad, que es un carril que tiene una separación de la carretera que va a permitir, primero, Carlos, estimular este nuevo hábito de usar la bicicleta, de esparcimiento en familia, con total tranquilidad, y también hacerle entender al que va en el carro que el ciclista tiene los mismos derechos que un peatón y que debe parar el automotor versus al ciclista. Yo creo que hay muchas cosas que hay que trabajar, pero hay temas que son simbólicos, Carlos. Las ciudades modernas, usted puede ir a Bogotá, puede ir a Medellín, puede ir en Buenos Aires, tiene zonas donde se han destinado a ciclovías. Solamente en primera instancia para dar ese símbolo de cambio de las ciudades, para incluir también a los deportistas, para incluir sistemas de movilidad alternativa. Y las nuevas generaciones, sobre todo, las nuevas Marcela. generaciones que son mucho más sensibles quizá que usted y que yo respecto de los temas ambientales, de los temas de movilidad, pero sí decir que es una necesidad urgente de las nuevas ciudades, de la administración de las ciudades del siglo actual, no el siglo pasado. Yo creo que esos son los grandes retos que debe plantearse Guayaquil, más allá de lo que decida el pueblo ecuatoriano, los guayaquileños el 23 de febrero. Ahora, hay un tema que es indispensable tratar en temas de Guayaquil y tiene que ver con la pobreza, con los barrios urbanos marginales. Es cómo
enfocar, Guayaquil cómo debería enfocar o cómo debería tratar esta pobreza fundamentalmente y básicamente en los barrios urbanos marginales, sobre todo en la zona norte, donde hay mucha más concentración de pobreza. Hay que tratarlo en todos lados, pero en la zona norte hay mucha más concentración de pobreza, a tal punto que hubo la necesidad de establecer una ley, que es la Ley 88, pero más allá de leyes o no leyes, el tema es cómo tratar la pobreza en Guayaquil. Bueno, yo creo que lo que debe hacerse es una revisión en el ámbito de inversión de los recursos del presupuesto del municipio. Es decir, si bien es cierto, hay muchos a los que la obra municipal le ha llegado, bienvenido por ellos, hay también miles a los que no les llega ni siquiera lo básico. ¿Qué es lo que se propone? Un tema de priorización de la inversión. Es absolutamente importante. Si nosotros no trabajamos en un Guayaquil que deje de ser excluyente, que deje de ser discriminatorio, va a ser muy complejo, Carlos, que nosotros hablemos de una ciudad segura. Pero el tema, Marcela, ahí, permita, ya no sé si permíteme o permítame, pero esta cuestión de televisión a veces a uno lo almidona, pero los recursos son insuficientes para un cantón para tratar todo ese tipo de pobreza. Es decir, a ver, Guayaquil tiene 650 millones de presupuesto, mientras Quito tiene 1.131 millones. Claro, Quito tiene 1.131 millones por otro tema, por otros proyectos. Así es, ¿verdad? Eso iba a decir. Claro, no. Pero recordemos, hay que recordar a la ciudadanía que el 40% del presupuesto de nuestra ciudad está financiado por las asignaciones del gobierno central en virtud de población y necesidades insatisfechas. Correcto, eso no lo vamos a descubrir ahora, eso es una realidad. Pero el tema es, siguen siendo insuficientes. 650 millones de dólares para tratar toda una ciudad y con un nivel de pobreza como Guayaquil, 650 millones sigue siendo insuficiente. Entonces tenemos 650 millones para atender lo que ya se está desarrollando, para atender lo que no se ha atendido y adicionalmente estamos hablando de un tren ligero sobre superficie que seguramente costará 1.000 millones de dólares o un poquito más. Entonces, ¿cómo establecemos las prioridades de las necesidades para la asignación de los recursos y que todos esos recursos alcancen para hacer tanta cosa en Guayaquil? Bueno, estamos claros que los recursos normalmente siempre son escasos. Por eso volvemos a insistir, necesitamos de la coordinación del trabajo con el gobierno central. En el caso del tren ligero ya hay una planificación de inversión de casi 360 millones por parte del gobierno central para la ciudad de Guayaquil. Eso es un tema que debe quedar muy claro para la ciudadanía. El gobierno local va a ser bastante complicado que lo haga solo. Necesitamos del apoyo del gobierno nacional. Por otro lado, yo creo, Carlos, que una de las cosas que Guayaquil debe plantearse con mucha seriedad y ahí invitar a los nuevos administradores en nuestra ciudad es el hecho de priorizar. Es verdad que se ven lindas las fuentes de agua, de colores y con música, pero es necesario y es urgente para los guayaquileños eso. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Es necesario, urgente, pintar la pobreza o es importante y urgente combatir la pobreza? ¿Cuánto puede costar una fuente de agua versus la cantidad, versus el presupuesto general? Yo le digo a Carlos que para mí, o sea, yo se lo digo ¿está poniendo un ejemplo o qué? Yo se lo pongo como ejemplo, okay, pero se lo digo adicionalmente como un tema de representatividad. Si usted no tiene agua y usted ve que otro se baña todos los días en forma recreativa, eso es evidente. Yo le aseguro que a usted le genera un proceso de molestia, No, eso es coraje, evidente, la inequidad es evidente. Discriminación, inequidad. ¿Cómo si él tiene para jugar con el agua y yo no tengo para beber? Correcto. Ese es el punto básico que yo creo que Guayaquil debe combatir. Pero por otro lado tenemos el tema turístico, es decir, si no tenemos esa fuente de aguas que le den algún tipo de atractivo a la ciudad, estoy poniendo un ejemplo, Marcela, evidentemente, también el turismo también se puede ver afectado. Pero Carlos, estamos hablando de que queremos hacer de Guayaquil un Guayaquil turístico, pero Guayaquil debe ser una ciudad segura al mismo tiempo. Y para luchar contra la inseguridad tenemos que luchar contra los altos indicadores de inequidad. Definitivamente, estamos de acuerdo en eso. Está de la mano, es absolutamente coyuntural. Tenemos que ir juntos a trabajar en ese sentido. Yo quiero traer turistas, pero no quiero que le pase nada. Entonces tengo que trabajar en una sociedad que incluya al resto de la población, que tenga oportunidades, donde haya no solamente y el turismo puede ser un modelo inclusivo, un modelo inclusivo. Ahora, quiero hacerle una pregunta. A ver, si usted recorre la zona, todas las zonas de las invasiones urbano marginal, tenemos Bastión Popular, Pancho Jácome, el Flor de Bastión, el Fortín, Monte Sinaí, etcétera, etcétera. Voluntad de Dios. Sí, voluntad de Dios. Imagínense ese nombre, voluntad de Dios, como que si la voluntad de Dios fuera, es que exista esos niveles indignantes de pobreza. Pero vamos al tema, es decir, ¿no llegó el momento también de repensar los conceptos de desarrollo integral de esos sectores de población vulnerable? ¿En qué sentido? En el sentido de crear comunidades al estilo de unidades productivas especializadas
dentro de sus realidades para encadenarlo al sistema productivo, más allá que el turismo puede ser un encadenamiento también? Sí, yo creo que hay que hacer todo un replanteamiento en ese sentido. Llegar a abastecer de servicios básicos a miles, porque aquí es importante que los guayaquileños nos escuchen, no son uno, no son dos, no son mucha gente. Solo Monte Sinaí tiene 250.000 habitantes. Personas que están sin ningún tipo de atención y el resto de ciudadanos, digamos, no deberíamos dormir tranquilos cuando esto sucede en nuestra ciudad. Efectivamente, tenemos que replantearnos un modelo de desarrollo, es decir, qué otras alternativas, no solamente de vivienda, de agua potable, de servicios básicos le damos a esta población, sino también qué también alternativas económicas podemos generar en Y ahí entra economía popular y solidaria. Y ahí entran una cantidad de cosas que volvemos a insistir, requiere de una unión de trabajo, de política pública nacional, política pública local, política pública provincial. Es decir, Guayaquil tiene un gran desafío para los próximos años. Yo creo que es evidente y claro que el modelo que venimos teniendo no nos va a permitir asegurar tener una ciudad segura ni una ciudad de oportunidades. Solo para dar un dato, Monte Sinaí tiene 250.000 habitantes. Y la parroquia Tarqui, a la que pertenece Monte Sinaí, tiene 1.050.000. Así es. Y no estoy sumando el resto de las el resto de la población urbano marginal de ese sector, es decir, El Fortín, Flor de Bastión, Pancho Jácome, Voluntad, todo esto que hemos mencionado. O sea, no visibilizar un problema es agrandar el problema y tenemos que solucionar eso. No importa el color de la camiseta, eso es una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad moral que debemos tener los guayaquileños y el Ecuador entero, porque también hay población que viene de otro lado. Ahora, vamos al otro tema. Pongamos escenarios en la política. Bueno, si gana Viviana Bonilla y tiene sus concejales, pues bueno, tiene un modelo de desarrollo al amparo de la planificación del buen vivir del gobierno nacional, ahí no habría ningún problema. ¿Qué pasa si gana Jaime Nebot, pero Alianza País tiene mayoría en los concejales? ¿Qué tipo de gobernabilidad va a haber? Bueno, en primer lugar, yo creo, Carlos, y digamos mi optimismo es que Guayaquil está despertando y el 23 de febrero vamos a dar esa gran sorpresa y nuestra administración va a ser también de la revolución. De no ser así, primero mencionarle que yo seré la primera respetuosa de la voluntad popular y en ese sentido creo que si Alianza País llega a alcanzar la mayoría en el Consejo, debemos trabajar en replantearnos estos grandes desafíos de nuestra ciudad. Usted mencionó con mucha claridad, no importa la camiseta, aquí importa la necesidad, la atención indispensable a los guayaquileños y a las guayaquileñas. Todos aquellos que todavía tienen una situación, digamos, terrible como es no tener ni siquiera el servicio básico mínimo, digno para vivir. Así que yo creo que viene un gran trabajo, yo no voy a hablar de procesos de ingobernabilidad, yo creo en el diálogo, creo en la palabra. Creo que hay cosas en las que no nos entendemos y no nos vamos a entender nunca en el modelo actual que propone la 6. Pero hay una agenda básica. Versus el modelo de la 35, pero hay una agenda básica. ¿Todos queremos luchar contra la pobreza? Sí, todos queremos luchar contra. ¿Todos queremos de Guayaquil una ciudad segura? Todos queremos una ciudad segura. Todos queremos que Guayaquil, sus indicadores de inequidad bajen. Por supuesto, yo creo que no hay un solo guayaquileño que tenga una agenda en contrario. Así que yo creo que ese es uno de los grandes retos, no solamente para Alianza País, para también aquellos que representan, digamos, la otra tendencia, los que están candidatos a la reelección, pero sobre todo es un gran desafío de responsabilidad de nosotros los guayaquileños, que tenemos que velar qué es lo que necesitamos en nuestra ciudad. Marcela Guiñac, muchas gracias por estar con nosotros.